de su proyecto emancipatorio. Y para conformar, parafraseando a uno de sus biógrafos, el nacimiento de un mundo nuevo. Enmarcado en una época de transición en que la arraigada tradición de un viejo orden cedía espacios a una naciente modernidad que se imponía de forma tortuosa y compleja con la epopeya independentista, comunicar no solo fue una condición para la acción práctica de destruir la vetusta dominación colonial, sino también para construir y reglamentar un orden nuevo. En los cenáculos ilustrados de la ciudad letrada, como definió Ángel Rama a los entornos intelectuales de las élites citadinas latinoamericanas de principios del siglo XIX, lo que pudiéramos definir entonces como comunicación pública, encontró los límites sociales y tecnológicos del momento histórico. Las noticias de los periódicos y gacetas tardaban meses. Los oficios, los despachos de correo y el contenido de las proclamas se vieron afectadas por las distancias, por la abrupta geografía y por las limitaciones de los transportes. La capacidad evocatoria de la escritura, materializada por la imprenta, encarnó muchas veces en una oralidad transmitida entre conglomerados sociales amorfos, dispersos y culturalmente iletrados. Las ideas libertarias habían surgido, pero sin la voluntad política de informarlas y de la posibilidad de los medios existentes para comunicarlas o divulgarlas entre las audiencias y sus potenciales receptores. El esfuerzo heroico y mancomunado de la independencia tal vez hubiera sido una utopía, es una especulación mía. Con esa realidad adversa que ponía límites a la necesaria socialización de las ideas para ganar adeptos para la causa patriota, para preparar las campañas militares o para ejercer el gobierno, tuvieron que lidiar nuestros próceres en esa hora fundacional. Bolívar fue probablemente el más consciente y decidido partidario de emplear la comunicación pública con los soportes, los métodos y los avances técnicos a su alcance, y manifestó una sostenida voluntad de divulgar las ideas y los acontecimientos, no solo como arma de guerra, sino también como instrumento necesario de gobierno y elemento sustancial en la educación ideológica y política de nuestros pueblos, sometidos al vasallaje, a la servidumbre y a la dominación colonial. De modo que no solo se preocupó por fundar periódicos e insertar noticias traducidas y comentarios de diversas fuentes, sugiriendo las debidas correcciones de estilo y de edición, sino también que valoró la inmediatez de las proclamas oficiales y su divulgación en boletines y hojas volantes. Muchas son las referencias documentales de la obra del Libertador que sustentan la importancia que le atribuyó a este tópico y que han sido analizadas por conocidos autores como Manuel Pérez Vila y Antonio Cacua Prada, entre otros. La importancia de tener a mano una imprenta, por muy rústica que fuera, siempre fue una de sus preocupaciones y ocupaciones. Ya desde 1810, a su regreso de Londres, Bolívar trajo consigo a Caracas una imprenta, asociándose para ello con José Tobar. En septiembre de 1817, en carta escrita desde Guayana a Fernando Peñalver, donde le solicita vituallas y material de guerra, le expresa: sobre todo, mándeme usted de un modo u otro la imprenta, que es tan útil como los pertrechos. En agosto de 1920, desde Rosario de Cúcuta le encarga al almirante Luis Brión la compra de una imprenta portátil que pueda moverse fácilmente y seguir las marchas del ejército, la que por supuesto le fue muy útil en la campaña del sur y en la cual se editaba el Centinela en campaña. De igual modo en Trujillo, donde se preparó para la ofensiva final contra los ejércitos realistas, operaba otra imprenta de mayores dimensiones, en la cual se editaba una gaceta bajo la supervisión de los coroneles Tomás de Heres y José Gabriel Pérez.
Con estos medios, la gesta bolivariana le dio todo un significado a la propaganda impresa en franco enfrentamiento ideológico con la oligarquía peruana, que animaba periódicos que adversaban su presencia o sostenían con su opinión la causa realista, como la Gaceta de Lima, El Desengaño y El Triunfo del Callao, en lo que el propio Bolívar definió como la guerra de papeles o los combates de papel. Como fiel exponente del pensamiento ilustrado, el Libertador le concedió igualmente a la comunicación pública una función educativa, en la idea de formar ciudadanos virtuosos y conscientes de sus deberes patrios y sus derechos con la forja a una informada convicción republicana, algo que queda explícito en su famoso discurso de Angostura cuando afirmó: moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. En ese empeño, la comunicación pública y la información oportuna de las instituciones y autoridades al pueblo sobre los negocios administrativos y la gestión del gobierno era la mejor expresión de esa virtud republicana. En el ordenamiento normativo de sus códigos constitucionales establecía de forma diáfana la necesidad de conservar y ordenar los registros y la información de las actividades del gobierno para que fueran de conocimiento de los ciudadanos, y en casi todos decretó la libertad de expresión y de imprenta como un elemento consustancial de la vida republicana. Sus enemigos, cuando utilizaron esa libertad consignada para atacarlo, no experimentaron la censura del poder del Estado, sino la polémica culta y mesurada que valoraba por encima de todo la razón de Estado y los intereses del pueblo. Aquí es muy significativo, por ejemplo, el intercambio epistolar de él con Santander, cuando Santander entra a una aguda polémica con Nariño, donde el Libertador le da consejos de que debe ser moderado, inclusive a los críticos también dice, cuando se refieran al Estado hay que ser moderado en las críticas, da consejos, muchos consejos de cómo las gacetas, por ejemplo, deben tener un determinado ordenamiento, cuáles son las noticias que se deben poner primero. Es decir, ahí, por ejemplo, estos autores que mencioné dicen que era casi un periodista para la época, ¿no? Es decir, que le dio mucha importancia a eso. Para Bolívar, la comunicación pública debería estar al servicio de la instrucción de los ciudadanos en las leyes que rigen sus destinos en la convivencia republicana. Debe proyectarse para lograr la cohesión social y las buenas costumbres en la vida social y en función de las políticas para alcanzar grandes fines. Debía también cumplir una función reguladora de acuerdo a las normas y procedimientos instituidos por el Estado. Es significativo al respecto de esto último la nota que le despachó al doctor Hipólito Unanue, presidente del Consejo de Gobierno del Perú, desde el Cusco el 22 de julio de 1822. Dice Bolívar: hay mucho robo y este robo se debe denunciar al Congreso, al público, y perseguir más que a los godos. La mayor parte de los agentes del gobierno le roban su sangre, y esto debe gritarse en los papeles públicos y en todas partes. De modo que la transparencia de la información y la fiscalización del desempeño de los funcionarios públicos debía formar parte de las funciones de la prensa y de la comunicación pública. Bueno, puedo seguirlo, pero creo que hasta aquí está bien, ¿no? Tiene 5 minutos todavía, ¿no? Bien. Entonces, es lo que les planteaba al principio. Esto es un tema que requiere profundidad. Yo soy historiador, yo no soy especialista en comunicación, pero siempre he entendido que es un elemento que debemos estudiar, que debemos profundizar, sobre todo porque nosotros estamos inmersos en un contexto donde existe una hegemonía muy importante de las grandes conglomerados mediáticos, de las grandes corporaciones de la comunicación, que en definitiva están dominados por los poderosos de siempre. Y en el desarrollo de las industrias culturales, en el proceso de la globalización cultural, en esos procesos
contemporáneos en los cuales estamos inmersos, se da una profunda disputa de sentido, de significados, se da una banalización de los contenidos desde el punto de vista comunicativo, y entonces siempre que podamos mirar a nuestros próceres, lo que pudieron escribir o cómo pudieron actuar sus prácticas en esta esfera, siempre es un elemento de inspiración para acercarnos a los temas, a este tema de la comunicación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien.